La Biblia nos da claros ejemplos y nos menciona ejemplos de hombres verdaderos, comunes y corrientes, que durante su peregrinar aquí en la tierra lograron agradar al Señor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 21 al 22 se nos dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les envió por rey a David, de quien dio también testimonio. Y noten qué testimonio daba el Señor, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, ya conmigo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón del Señor, un varón que agradaba a Dios, ¿verdad?, por su manera de vivir. También leemos en Job capítulo 1, versículo 1, así empieza el libro: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más adelante, en los versículos siguientes, vemos que el Señor de alguna manera presume ante Satanás a Job y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto? Y son palabras del Señor aludiendo a Job: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el capítulo 2 añade: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que lo arruinase sin causa. Y podemos hablar, ¿verdad?, bastante acerca de la vida de Job, pero la Biblia nos muestra, hermanos, que es posible agradar al Señor. Es posible que nuestra vida, como joven, como adulto, como señorita, ¿verdad?, como dama que eres tú, es posible que tengamos matrimonios, que tengamos familias, que tengamos una iglesia que agrada verdaderamente al Señor. Y según Romanos capítulo 12, versículo 11, encontramos algunos aspectos que nos ayudan a saber si nuestra vida está siendo verdaderamente agradable al Señor. En ese versículo 11 encontramos que hay dos tipos de personas, hay dos tipos de cristianismo que podemos estar viviendo: el cristianismo que es diligente o el cristianismo que es perezoso, el cristianismo que es fervoroso o el cristianismo que es apático. Tú y yo podemos estar viviendo cualquiera de estos dos cristianismos, ya sea el que se trata de la diligencia, el que se conduce de acuerdo a esa diligencia, o ser cristianos apáticos, perezosos, con poco fervor, con pocas ganas, con poco ánimo, como muchas veces, ¿verdad?, vemos en la vida de otros cristianos. ¿Qué clase de cristianismo es el que estamos viviendo? ¿El diligente, el que agrada al Señor, o el que carece de ese fervor? La Biblia dice que el Señor se agrada de los que son diligentes. Y no basta, ¿verdad?, y no tenemos que profundizar mucho para saber que el Señor se agrada ¿de quién? De los diligentes, de los cristianos, ¿verdad?, fervorosos. Proverbios 15, 19 dice: el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Espacioso, grande, ¿verdad? Porque el Señor se agrada de las personas que son diligentes, que no son perezosas. Ahora, para poder comprender esos dos conceptos, quisiera que pudiéramos definirlos, para poder entender qué clase de cristianismo tenemos en nuestra vida. Diligencia, definamos en primer lugar lo que es la diligencia. Diligencia, el significado de esta palabra se refiere al cuidado, a la prontitud, a la agilidad y a la eficiencia con que se lleva a cabo una tarea. Eso es la diligencia: el cuidado, la prontitud, la agilidad, la presteza, ¿verdad?, la eficacia con que se lleva a cabo una tarea. La diligencia, hermanos, es la virtud que combate a la pereza. Interesante que la encontramos en el mismo versículo, porque si eres diligente, entonces estás combatiendo a la pereza. Mientras que la pereza tarda en hacer las cosas, posterga las cosas, no lo hace a tiempo, la diligencia actúa pronto, actúa rápido. Si se da cuenta que debe cambiar algo, lo cambia. No espera a que pase el tiempo, no espera a que venga otra época. Él actúa en el momento. Eso es la diligencia: actuar pronto, actuar eficazmente. Por el contrario, definamos ahora lo que es el perezoso. Y me llamó mucho la atención, hermanos, de verdad,
cuando estaba estudiando esto, fue algo que a mí saltó a mi corazón, porque tiene algo que ver mucho más allá de solamente una actitud. Vean lo que es un perezoso. Se define a la pereza o al perezoso como aquella persona holgazana que carece de dominio propio. Interesante. El holgazán que carece de dominio propio. Y ustedes saben que el dominio propio, ¿qué es? Una cualidad de una persona llena del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que una persona que es holgazana es aquella que carece de dominio propio y por lo tanto carece de la llenura del Espíritu Santo, carece de una verdadera comunión con el Señor. Date cuenta que ser perezoso no es solamente una cuestión de actitud, no es solamente una cuestión de flojera, es un problema de comunión verdadera con tu Señor. Realmente cuando una persona es perezosa, cuando un cristiano es holgazán, cuando no tiene dominio propio en su vida para hacer las cosas en su tiempo, a su debido tiempo y como debe ser, nos habla de que es una persona que no tiene llenura del Espíritu Santo. Está lejos de la comunión del Señor. Tú no puedes decirme que tienes comunión con el Señor si eres perezoso. No podemos aludir y alardear, diciendo yo soy una persona que conoce a Dios íntimamente si somos perezosos, porque la persona negligente, la persona holgazana, carece de la llenura del Espíritu Santo, y difícilmente una persona así puede agradar verdaderamente al Señor. Básicamente estudiaremos lo que es la pereza. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos enfocarnos a los problemas que trae el ser una persona perezosa, y para ello vamos a ir por favor a Proverbios capítulo 6. Vamos a situarnos en Proverbios capítulo 6, un texto famoso, un texto conocido que nos habla acerca de la pereza, y creo que todos nosotros sabemos, si no todo el capítulo 6, por lo menos el versículo 6, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿verdad? Sé sabio. Así que básicamente, hermanos, vamos a estudiar Proverbios 6, del versículo 6 al versículo 11, y este capítulo, esta porción, nos presenta tres problemas principales que encontramos y encontraremos cuando somos personas perezosas. Si tú y yo no somos diligentes en cualquier aspecto de nuestra vida, si no somos personas prestas para hacer las cosas, si carecemos del dominio del Espíritu Santo en nuestra vida, encontraremos básicamente tres problemas. El primer problema: la pereza te hace perder sabiduría. Es el primer problema que encontramos. La pereza nos hace perder sabiduría. Ya lo dijimos de memoria, y yo les invito a que lo puedan decir una vez más. El versículo 6, bien fuerte, procure no ver su Biblia. Vamos a ver qué tanta agilidad mental tenemos, a ver si recordamos aquellos textos que aprendíamos al principio de nuestra vida cristiana o cuando éramos niños. Proverbios 6 dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y yo me metí gol solito porque lo puse en la pantalla, hermanos. Pero ahí está, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La pereza, hermanos, hace perder sabiduría. Salomón escribió Proverbios 6 dirigiéndose, noten, por eso leímos desde el versículo 1, dirigiéndose a un hombre que había salido fiador de su amigo. Dice el versículo 1: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Luego dice el 2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Este hombre, hermanos, había prestado, había salido fiador, y no solamente eso, sino que había dado su palabra en favor de un amigo. Este amigo se había endeudado y él había acudido a esta persona y le dijo: mira, préstame 50,000 pesos, yo no sé. Y le prestó el dinero y fue, y ahora dio la cara también a favor de su amigo, pero resulta ahora que la deuda sigue en pie. Resulta que la deuda no se ha saldado. Resulta que esta persona no ha pagado
Por eso, Salomón dedica esos primeros versículos para exhortar a este hombre y decirle, ¿sabes qué? Sal de ahí. Si has prestado, si te has endeudado, haz esto. Sal pronto de ahí. No te quedes ahí, porque eso no es sabio. No es sabio quedarse en deudas. Y aprovechando, hermanos, ya que estamos por ahí, las deudas, hermanos, solamente demuestran falta de sabiduría. Una persona, un cristiano que se endeuda no debe hacerlo. Un cristiano que vive endeudado es una persona que tiene falta de sabiduría. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos. Está en la pantalla, ¿verdad? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y luego añade, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así que, hermanos, tener deudas no es correcto. Tener deudas es algo que no agrada al Señor, dicho sea de paso. Y este hombre de Proverbios 6 se había endeudado. Ahora, lo interesante de este capítulo es que Salomón nos dice la razón por la que este hombre ha quedado endeudado tanto tiempo. Fíjate, el versículo 4 y 5 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y luego añade, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé. No podemos sacar el versículo de contexto. El versículo nos está diciendo cuál es la razón por la que ha quedado endeudado. ¿Y cuál es? La pereza. Porque no ha trabajado para pagar esa deuda. Porque no ha trabajado tal vez para apresurar a su amigo, porque no ha hecho las cosas pertinentes para liquidar esa deuda. Por eso Salomón le dice, ve a la hormiga, oh perezoso, observa los caminos de la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, porque la pereza, hermanos, es falta de sabiduría. Una persona que es perezosa, que no es presta para salir de las deudas, que no es pronta para salir del problema que tiene, que no es pronta para cambiar su manera de vivir, es una persona que tiene falta de sabiduría. Si ese hombre fuera sabio, no hubiera tardado tanto en pagar su deuda. Interesante que el hombre más sabio de la tierra, Salomón, le dice, mira, tú que tienes falta de sabiduría, observa, ¿a quién? A la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso. Las hormigas son una ilustración clara de un pueblo, dice Proverbios 30, un pueblo no fuerte, pero sabio. Un pueblo pequeño, pero diligente. Un pueblo insignificante, hermanos, para muchos, hasta molesto, ¿sí o no? ¿Te gustan las hormigas? No, ¿verdad? Y cuando vemos una plaga de hormigas en la casa, las exterminamos. Pero bien haríamos en aprender de ellas, porque ellas, siendo un pueblo pequeño, logran cosas grandes. Las hormigas son un ejemplo de diligencia, son un ejemplo de constancia, son un ejemplo de planificación, un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo de persistencia. No cesan de trabajar, saben lo que tienen que hacer, no son perezosas. Y los perezosos, los que carecemos de dominio propio, bien haríamos en mirar a la hormiga, un pueblo pequeño pero fuerte, que hace su trabajo. Hace unos meses estábamos en la casa. Yo creo que a todos les ha pasado esto, por eso no me da pena contarlo. Nos apareció una plaga de hormigas en la casa. ¿A quién le ha pasado esto? Solamente a algunos, ¿verdad? Somos los más limpios de la iglesia, ¿verdad? No, nos ha pasado a todos. Yo creo que nadie está exento de que suceda esto. Pero interesante porque apareció en el cuarto de arriba de la casa y ahí salieron por un agujerito. Interesante porque mi esposa bien ingeniosa dijo, ya encontré de dónde están saliendo, y las caché y les puso ahí, ¿verdad? Les tapó el agujero y quién sabe qué tanto le puso, le echó ray y hizo un montón de cosas. Lo curioso es que a los 2 días había otro agujero, y Karen, te encontré, y le volví a tapar, y a los 2 días otro agujero, y a la plaga ya se examinó, hermanos, ya hicimos algo al respecto, ¿verdad? Pero interesante porque las hormigas no se dan por vencidas. Las hormigas intentan hacer algo, logran hacer algo y hasta que lo consiguen, terminan. ¿Me explico? Las hormigas son diligentes, las hormigas son prestas para trabajar.
Bien haríamos nosotros al observar. Y Salomón dice, mira, tú que eres perezoso, tú que tardas tanto en salir de ese problema, observa a la hormiga, observa cómo ella no descansa, observa cómo ella no da sueño a su cuerpo hasta salir de la dificultad. Observa cómo la hormiga es diligente en trabajar. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Tal vez, hermanos, nosotros no estamos atados a un lazo de deuda. Tal vez no estamos atados a un lazo de un préstamo que hicimos, o tal vez sí. Pero tal vez tú y yo hemos sido perezosos en el aspecto en que hemos tardado en librarnos del pecado que nos está asediando. Tal vez tú y yo hemos sido perezosos no en el aspecto laboral, no en el aspecto secular. Tal vez somos muy trabajadores, nos paramos a las 6 de la mañana, vamos a dormir a las 12 de la noche, estudias, llevas buenas calificaciones. Tal vez ese es tu caso, tal vez no eres perezoso en ese sentido, pero tal vez has tardado mucho tiempo en librarte del lazo del pecado, como este hombre. ¿Me explico? Has tardado mucho tiempo con ese pecado que está asediando tu vida. Hebreos 12:2 dice que debemos despojarnos del pecado que nos está asediando y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero la pereza espiritual, hermanos, también es una realidad. La pereza espiritual también se hace presente en la vida de cristianos que saben que deben cambiar, que saben que deben mejorar su vocabulario, que saben que deben dejar cierto pecado, pero la pereza espiritual les ha impedido hacerlo. Tal vez no eres perezoso, secularmente hablando, pero si hay un pecado que te ha estado enlazando durante mucho tiempo, si hay una actitud que tú sabes que debes dejar, que el Señor ya te ha mostrado que debes cambiar y has postergado el hacerlo, entonces eres perezoso, carente de dominio propio, una persona que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, dejar de pecar, dejar lo malo. Tal vez no somos faltos de sabiduría en el aspecto laboral, como he dicho. Tal vez no somos negligentes en nuestros asuntos diarios, pero si somos perezosos en lo espiritual, si somos perezosos en la oración, si somos perezosos en la lectura de la palabra del Señor, si somos perezosos en la constancia en la iglesia, si somos perezosos en hacer cambios en nuestra vida, entonces también somos faltos de sabiduría. No tenemos la llenura del Espíritu Santo. Proverbios 26:16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La pereza, hermanos, se caracteriza también por la necedad. Te dicen, haz esto, cambia esto, mire, échale ganas aquí, párate más temprano. No quiero hacer nada, a mí déjame descansar. En el aspecto espiritual también sucede eso, hermanos. En la predicación, ¿verdad?, nos muestra el Señor con su palabra lo que debemos cambiar, pero parece que somos más sabios en nuestra propia opinión. No hacemos caso al consejo de la palabra del Señor. Así que, hermanos, uno de los problemas más graves de la pereza es que nos quita sabiduría. No podemos decir que somos sabios si tenemos pereza en nuestra vida. No puedo declararme como una persona sensata si yo sé que debo cambiar algo, si yo sé que debo quitar pecado en mi vida, que debo cambiar hábitos en mi conducta, en mi manera de vivir. Si yo sé que debo hacerlo y no lo hago, no puedo catalogarme como una persona sabia. Soy una persona perezosa. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Me explico lo que estoy diciendo. Tenemos que ser sabios. En segundo lugar, el segundo problema que nos presenta la pereza. La pereza, además de que nos quita sabiduría, nos hace perder tiempo valioso. Nos hace perder tiempo valioso. Lea conmigo, por favor, versículo 7 y versículo 8 de Proverbios 6. Le invito a que lea conmigo, participe en la lectura, por favor. Vamos a ser dinámicos. Dice el versículo 7 y 8. Dice la Biblia: la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La pereza nos hace perder tiempo valioso, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. La pereza, hermanos, nos hace perder tiempo básicamente por dos razones que encuentro en este texto. La primera es porque nos hace perder tiempo porque no tenemos iniciativa. El perezoso carece de iniciativa, por eso pierde tiempo.
porque no tiene iniciativa. Una de las cualidades más sobresalientes y que nos dice la Biblia, de hecho, de la hormiga, es que las hormigas no tienen organización como nosotros. ¿Se dan cuenta? Las hormigas carecen, dice la Biblia, de capitán. Ellas no buscan, ¿verdad?, puestos políticos. Las hormigas no buscan gobernador, no buscan tener señor, ¿verdad? Las hormigas no tienen necesidad de que alguien les esté diciendo lo que tienen que hacer, porque simplemente las hormigas por naturaleza son diligentes. Entre ellas no hay alguien que esté ahí como cuchillito de madera. Tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que diezmar. No hay nadie que esté entre ellas así, ¿o sí? La Biblia dice, ¿verdad?, que ellas no tienen capitán, ni gobernador, ni nadie que las esté dirigiendo. La organización de las hormigas es que cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que hacer las cosas sin que se las estén pidiendo. La hormiga sabe que debe cooperar en la casa, sin que mamá hormiga venga y le diga que tiene que cooperar en la casa. La hormiga sabe que debe alzar su cuarto, sin que papá hormiga venga y le diga que tiene que alzar su cuarto, joven. La hormiga sabe que debe trabajar, que debe lavar los trastes. La hormiga sabe que debe ser diligente en lo que le corresponde en la casa. Esposo, también nos corresponde trabajar en la casa. ¿Amén? Y se fue más falso que nada, hermanos. La hormiga sabe, hermanos, que debe trabajar, que debe ser diligente. La hormiga no necesita que alguien le esté diciendo lo que debe hacer, puesto que la hormiga tiene iniciativa. Los cristianos deberíamos igualarla a la hormiga, deberíamos igualar a este pueblo. No deberíamos esperar a que se nos recuerde que debemos trabajar. Las hormigas saben lo que deben hacer, saben lo que requiere diligencia. El cristiano, hermanos, también debería saber que hay cosas que requieren diligencia. Hay cosas que no necesitas que te digan que tienes que hacerlo. El cristiano perezoso, hermano, es aquel que espera que le digan lo que debe hacer. Por ejemplo, el cristiano perezoso espera que le digan que debe leer la Biblia. El cristiano perezoso es aquel que espera que le digan que debe orar, que debe ir a la iglesia, que debe diezmar, que debe ganar almas, ¿verdad? Que debe hablar con otras personas, que debe venir al culto de los miércoles, porque hay culto los miércoles en la oración. También el cristiano perezoso es aquel que espera que le rueguen, ¿verdad?, para que venga a la reunión de damas, porque ya no voy a ir a la reunión de damas. El cristiano perezoso es aquel que dice: no voy a ir a los jóvenes, porque ayer pudieron venir algunos a los jóvenes y no vinieron. Eso habla de pereza espiritual, porque sabían, hermanos jóvenes y papás, por cierto, ¿verdad?, me tomo la libertad, con respeto, sabían que había reunión de jóvenes, y si ustedes como padres no le dieron la importancia a esa reunión, no esperen que tus hijos se la den. ¿Me explico? Tenemos que ser diligentes en lo que requiere diligencia, tenemos que ser prestos en lo que requiere diligencia. Por el contrario, hermanos, el cristiano diligente sabe que todo esto que hemos mencionado es algo que debe hacer él. Naturalmente, el cristiano diligente sabe que debe orar, sabe que debe leer su Biblia, sabe que debe estar en la iglesia. No necesita que el pastor Eric le esté marcando: ¿por qué no has venido a la iglesia? El cristiano diligente está aquí y temprano y presto para hacer las cosas. El cristiano diligente ora. El cristiano diligente, sin que se dé cuenta, hermanos, está haciendo las cosas. Y una de las cualidades más importantes del cristiano diligente es que el cristiano diligente hace cambios en su vida sin que alguien se lo tenga que pedir o decir. El cristiano que es diligente, porque está lleno del Espíritu Santo, porque está siendo controlado por el Señor, sabe que debe cambiar, sabe que hay cosas que no están marchando bien en su carácter, se da cuenta que hay cosas que debe mejorar, se da cuenta que tal vez el matrimonio que está llevando no es lo mejor. No se ciega, no piensa que sus hijos son la octava maravilla y dice: mis hijos no necesitan cambiar nada. El cristiano diligente es presto, se da cuenta que necesita hacer cambios en su vida y no espera a que otros le digan. Él hace los cambios pertinentes. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es suficiente, hermanos, para que nos haga ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando el Espíritu te haga ver un error, cuando el Espíritu te redarguye en tu corazón y veas: yo debo dejar de ser negligente, por ejemplo, debo de dejar de ser perezoso,
yo debo dejar de decir malas palabras, debo dejar de decir groserías o emborracharme. Cuando el Espíritu Santo redarguye tu corazón y tú eres presto a su voz y atiendes a su voz y cambias, le permites a Él que haga los cambios en tu vida, entonces eres un cristiano diligente. Pero cuando el Espíritu te muestra que debes cambiar, te muestra que hay un hábito que debes dejar, que hay palabras que debes dejar de usar, cuando el Espíritu Santo en la predicación, en el culto, en la oración, no sé, en la lectura de la palabra, cuando el Espíritu te muestra que debes dejar de hacer algo y no lo haces, entonces eres un cristiano perezoso, un cristiano negligente. Necesitas cambiar, necesitas dejar que el Espíritu transforme tu vida. Miguel Ángel Rodríguez, me parece, se me olvidó su apellido, es mi oveja, y se me olvidó su apellido. Él es un cristiano diligente, puedo decirlo con toda seguridad, es un cristiano diligente. Por ahora, yo espero que algún día no se haga apático, pero por ahora puedo decir que Miguel es un cristiano diligente, porque Miguel se da cuenta de los cambios que debe hacer y los hace. Para los que conocen a Miguel o para los que no lo conocen, es un hermano de la misión de Huehuetoca, un hermano que llegó hace 6 meses con nosotros, un hermano que llegó con los pelos de punta, con las orejas perforadas, con tatuajes por todo el cuerpo, pero con una necesidad y un hambre por la palabra del Señor tremenda. Desde que él dobló su rodilla ahí en su casa para recibir a Cristo como Salvador personal, ha sido una constante de cambio tras cambio tras cambio. Lo interesante, hermanos, es que en el discipulado yo tengo una filosofía. Esa es mi filosofía personal y particular. Yo no necesito decirle a la gente que debe cambiar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu es quien enseña, el Espíritu Santo es quien convence. Yo solamente enseño la palabra del Señor, y mientras vamos en el discipulado vemos lo que dice la palabra del Señor, vemos algunos aspectos que debe tener un cristiano, pero yo nunca le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes esto, tú deberías quitarte esas perforaciones, tú deberías quitarte esos pelos de punta, ¿verdad? Yo no le digo eso, y yo tengo que esperar, ¿verdad? ¿A qué? A que Él, por convicción personal, propia, haga ese cambio. Muy interesante, porque un día en casa, ¿verdad?, en el discipulado me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Pastor, yo tengo una duda bien grande. Dime, Miguel, ¿me tengo que peinar diferente? ¿Me tengo que quitar estas perforaciones? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pastor. Soy un cristiano nuevo, soy un cristiano diferente. Cristo me ha transformado. Adelante, no tengo que hacer nada yo. El cambio lo hace el Señor. Pero si Él fuera perezoso, diría: no lo voy a hacer. El cristiano diligente actúa presto. Hace unos días, unas semanas, estábamos en el carro y me dijo: pastor, quiero pedirle perdón a usted. ¿Qué me hiciste, verdad? ¿Me debes dinero o algo? ¿Qué pasó? No, pastor, es que yo he hecho esto y he caído otra vez en cosas que no debía. No me digas a mí, ¿verdad? Ve con el Señor. Pastor, ¿debo cambiar mi face? Pastor, ¿debo cerrar esas fotografías que yo tenía antes? Si el Señor lo está mostrando, hazlo. Y Él lo está haciendo constantemente. ¿Me explico lo que quiero decir, hermanos? Cuando somos diligentes, cuando somos cristianos prestos en hacer la voluntad del Señor, no esperamos a que otro venga y me diga lo que tengo que hacer. El Señor me dice: cambia, y yo cambio. Quita eso de tu vida, y yo lo quito. El cristiano diligente está presto en hacer la voluntad del Señor. Pero aquel que no tiene esa iniciativa, aquel que no tiene esa voluntad de cambiar, simplemente pierde tiempo, porque pasa el tiempo y los cambios nunca llegan a su familia ni a su vida. Otra razón por la que el cristiano, porque la pereza, nos hace perder tiempo valioso, es porque hacemos las cosas en el momento inoportuno. El cristiano negligente, el que es perezoso, pierde tiempo porque no hace las cosas en el momento correcto. Vean lo que dice el versículo 7 en la parte B. Dice, versículo 7b, ¿están conmigo todavía? Dice la Biblia así: la cual, no teniendo capitán ni gobernador, vean lo que dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Interesante, hermanos. El tiempo de la siega es el tiempo para levantar el alimento. La hormiga, por haber trabajado a tiempo, recoge en el tiempo correcto su mantenimiento. Es lo que quiere decir ese versículo. La hormiga,
por haber sembrado, por haber ido a trabajar, por haber hecho lo que tenía que hacer, en el tiempo correcto, cuando llega el tiempo de la siega, cuando llega el tiempo en el que deben tomar para pasar el invierno, cuando llega el tiempo en el que ellos deben cosechar, lo hacen. La razón, porque lo hicieron en el tiempo correcto, porque fueron prestos, aprovecharon bien el tiempo. La Biblia dice, hermanos, que todo tiene su tiempo y todo en esta vida tiene su hora. Eclesiastés 3 dice, ¿verdad?, que hay tiempo, menciona muchas cosas, pero menciona esto: tiempo para plantar y para recoger lo plantado. O sea que una persona que siembra algo, lo siembra esperando en un tiempo futuro cosecharlo. Es algo lógico, hermanos, es algo que sabemos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, muchas personas pierden etapas valiosas en su vida, pierden etapas valiosas de tiempo. A veces no tenemos claro ese concepto en nuestra vida, porque invertimos, mejor dicho, no invertimos en el tiempo correcto, y cuando queremos cosechar, no podemos recibir ese fruto que esperamos recibir. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, estudiantes, ¿verdad?, que cursan su secundaria o su preparatoria en un tiempo inadecuado. Tardan 20 años para salir de la secundaria, hermanos. Eso ya no es secundaria, eso ya es doctorado en secundaria, ¿verdad? Hay algunos cristianos, ¿verdad?, que pasan mucho tiempo estudiando y nada más no hacen algún cambio en su vida. Hermanos, el tiempo es importante. La Biblia dice en Proverbios 24, léala conmigo, está en la pantalla, dice así, Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega no va a arar. El perezoso dice: no, yo no tengo por qué invertir ahorita, hace mucho frío allá afuera, ¿por qué voy a ir a trabajar? ¿Por qué voy a hacer todo eso, verdad? Pedirá pues en el tiempo de la siega y no habrá. ¿Por qué? Porque no aprovechó bien el tiempo. Hay un tiempo correcto para todo. Tiempo de segar. Hay un tiempo correcto, hermanos, para poder recoger el fruto. Pero ese fruto no vendrá si primero, y aquí es donde quiero enfatizar la idea, hermanos, si primero no estamos preparando la siega, si primero no estamos preparando la cosecha, para poder cosechar lo anhelado. Primeramente debe haber un tiempo en el que trabajemos para sembrarlo. Lo curioso, hermanos, es que lo entendemos en el aspecto secular. Sabemos que si no hay trabajo, no hay quincena. Si no hay estudios, no hay certificado. Pero no lo entendemos en el aspecto espiritual, porque esperamos cosechar familias estables, esperamos cosechar hijos que amen a Dios, esperamos cosechar una iglesia fuerte, pero no hay un trabajo previo. ¿Me explico? No hay un trabajo en el cual tú estás invirtiendo y trabajando y siendo diligente, invirtiendo tu vida, tu tiempo, para que la gente pueda recibir la palabra del Señor y después puedas cosechar lo que estás anhelando. ¿Me explico? Necesitamos primeramente trabajar. Debe haber un trabajo previo. Muchos cristianos esperan cosechar familias estables, hijos obedientes, finanzas saludables, buenos matrimonios, pero no pasan tiempo trabajando para poder hacerlo. He hablado, lamentablemente, ¿verdad?, con muchos padres que esperan que sus hijos sean obedientes, esperan que sus hijos sean respetuosos, esperan que sus hijos amen a Dios. Y no ha sido uno, hermano, han sido varios padres que han dicho: pastor, ore por mi hijo, porque él no ama a Dios, ¿verdad? Ore por él. Y ha sido muchos casos de esta iglesia y de otras, hermanos, que vienen deseando que sus hijos amen a Dios. Pero cuando fue el tiempo de segar, de cosechar, sí, de segar, cuando fue el tiempo de invertir, cuando fue el tiempo de plantar la semilla, cuando era el tiempo que ellos estaban pequeños, cuando era el tiempo, no lo hicieron, y ahora esperan cosechar algo que no han sembrado. ¿Me explico? Tenemos que ser diligentes, hermanos. Es el tiempo ahora. Aprovechemos bien el tiempo. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en lo espiritual. Es el tiempo de cosechar y de sembrar, en lo espiritual, para poder hacerlo en el futuro. Habrá un tiempo, hermanos, en el que querramos recibir el fruto, pero si no cosechamos, confundo las palabras, si no sembramos en el tiempo correcto, entonces no recibiremos lo que anhela nuestro corazón. Hoy es el tiempo en el que tú puedes ser diligente en sembrar, por ejemplo, en el corazón de tu familia.
Siembra en el corazón de tus hijos, siembra los principios a tiempo para que cuando ellos lleguen a la adolescencia amen al Señor. Siembra la palabra de Dios en tu corazón incluso para que al llegar el tiempo de la prueba te puedas mantener fiel. ¿Por qué tantos cristianos se desaniman en el tiempo de la prueba? Porque no sembraron en su corazón la palabra del Señor y no hay fortaleza en su corazón en el tiempo de la aflicción. Es tiempo, hermanos, hoy es el tiempo de que usted que tiene hijos instruya a su hijo en los caminos del Señor para que cuando sea viejo no se aparte de él. Hoy es el tiempo para que oremos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy es el tiempo, hermanos, para asistir a la iglesia fielmente. Hoy es el tiempo de invertir en nuestra congregación. Hoy es el tiempo, hermanos, y debemos invertir para salvar y librar a aquellos que son llevados a la muerte. Proverbios 24:10, mi texto favorito. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No podemos decir, hermanos, que no sabíamos que debíamos evangelizar. Si somos flojos en el día de trabajo, si somos flojos, hermanos, perezosos para no ganar almas. ¿Hace cuánto que no ganas un alma? ¿Hace cuánto que no hablas del Señor? ¿Hace cuánto que no invitas a una persona a venir a la congregación? Si somos flojos en el día de trabajo, hoy es el día de trabajo. Vendrá un tiempo en el cual no podremos trabajar. Vendrá un tiempo en el cual estaremos descansando con el Señor. Pero hoy es el día. Hoy es el tiempo, hermanos, de sembrar. Hoy es el tiempo, hermanos, de invertir en otras vidas. Hoy es el tiempo en el que la iglesia necesita trabajar para poder cosechar en el futuro. Pero si no lo hacemos, el Señor lo sabrá y dará al hombre según sus obras. No podremos pararnos delante del Señor. No podremos pararnos delante de Él y decirle, Señor, yo no sabía lo que tenía que hacer. Lo sabíamos, pero fuimos perezosos. Esta semana estuvimos en la UPBC, la Unión Pastoral Bautista del Centro, ahí en San Juan del Río, Querétaro. Una bendición de verdad poder escuchar los temas de la UPBC. El tema fue actitudes ante los últimos tiempos, y uno de los temas fue algo importante. El pastor Enoch Gutiérrez Lozano dijo algo importante, hermanos, que a mí me cimbró mi corazón. Él explicaba, ¿verdad?, acerca del tribunal de Cristo. El tribunal donde todos un día estaremos, todos los cristianos, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, un día estaremos en ese tribunal y daremos cuenta de nuestras obras, no para salvación o condenación, sino para recompensa. Ahí se medirán tus obras, ahí se medirá lo que hiciste, ahí se medirá tu fidelidad al Señor, ahí en el tribunal de Cristo. Pero él explicaba y decía, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la palabra comparecer es la palabra griega que se traduce como hablar, como dar testimonio, ser testigos, como palabra. Y él decía, esto es importante, nosotros al estar en el tribunal de Cristo, nos pararemos delante del Señor, estaremos frente a Él, habrá todo el tiempo del mundo y compareceremos, es decir, hablaremos. Él no hablará, nosotros hablaremos. Nosotros seremos los que daremos cuenta. Yo voy a decir, Señor, hice esto. Señor, no hice esto. Señor, fui negligente. Señor, sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. De mi boca saldrá. De mi boca daré testimonio de lo que fue mi vida en el tribunal de Cristo. Y eso, hermanos, es algo que esperamos recibir todos nosotros. Cada uno de los creyentes en Cristo, que verdaderamente tenemos a Jesús en nuestro corazón, estaremos un día en ese tribunal, dando cuenta de lo que hicimos o lo que no hicimos. En el tribunal de Cristo será todo esto. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, 16, léanlo conmigo por favor, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miremos, hermanos, con diligencia, con diligencia. ¿Qué debemos mirar con diligencia? ¿Cómo andamos? Mira con diligencia tu vida, no la vida de tu esposa, no la vida de tus hijos, no la vida del pastor, no la vida del hermano que está a tu lado. Mirad con diligencia cómo andas tú,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. En tercer lugar, lo tercero que la pereza nos hace perder es que nos hace perder estabilidad. La pereza nos hace perder estabilidad. Proverbios 6, versículo 9 al 11. Por favor, una vez más allá. Proverbios 6, 9 al 11. Dice la Biblia así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pregunta que resalta aquí es: perezoso, hey, hermano de Cristo vive, tú que tal vez tienes pereza espiritual, tú que tal vez eres diligente para el trabajo secular, pero no has sido diligente para servir al Señor. Tú que has sido diligente para servir a este mundo, pero has sido negligente para cambiar los aspectos de tu vida que el Señor te ha pedido que cambies. Esto es para ti. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto tiempo más estarás dormido? ¿Cuánto tiempo más esperarás para hacer lo que debes hacer? ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que te levantes del sueño, para que te levantes de tu cama, para que te levantes y hagas la voluntad del Señor? ¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar el Señor para que la iglesia Cristo vive se levante y haga su voluntad? El Señor espera a cristianos que le agraden, y la diligencia es algo que agrada al Señor. La pereza lo deshonra, la pereza no hace bien ni a tu familia ni a ti. ¿Cuánto tiempo más? Hermanos, pasa y pasa el tiempo, pasa y pasa el tiempo y la gente muere sin Cristo. Pasa y pasa el tiempo y la gente no conoce la salvación en Cristo. Pasa y pasa el tiempo y tu familia crece, tu familia avanza, los hijos se van y tú y yo tenemos que despertar del sueño. Tenemos que ser prestos, diligentes, levantarnos de donde estamos y hacer lo que debemos hacer. Si algo, hermanos, me ha ayudado y ha pegado en mi corazón con este tema, es que el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo pasa y jamás va a regresar. Cuando te des cuenta, tus hijos ya serán grandes. Cuando te des cuenta, ya llevarás 5 años, 10 años de matrimonio. Cuando te des cuenta, habrá pasado tanto tiempo que nada más te quedarás tú y tu esposa y tus hijos ya habrán salido. ¿Qué hiciste para invertir en ellos? ¿Hasta cuándo hemos de dormir, hermanos? ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que estemos en ese letargo espiritual? ¿Cuánto tiempo más estarás ahí sentado, joven? ¿Cuánto tiempo más estarás dormido, desperdiciando tus talentos? Y es para todos, hermanos. ¿Cuánto tiempo más estaremos sentados, desperdiciando talentos, desperdiciando esa agilidad mental que el Señor te ha dado, desperdiciando tus dones espirituales que el Señor te ha dado para usarlos en la obra del Señor y no en este mundo? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que esta iglesia verdaderamente se levante, despierte y haga la voluntad del Señor? Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo más esperarás tú? No te preguntes por tus hijos, no te preguntes por tu esposa, pregúntate por ti mismo. Esa pregunta me hice yo: ¿cuánto, Daniel, vas a esperar para hacer la voluntad del Señor? El Señor me ha mostrado que yo debo cambiar cosas. El Señor me ha mostrado que yo debo ser diligente en aspectos de mi vida en que no he sido diligente. ¿Cuánto tiempo más he de esperar? Yo no quiero pasar el tiempo, hermanos, perder el tiempo sin hacer la voluntad del Señor. Si lo hago, si no soy diligente, entonces perderé estabilidad. El versículo 11 dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Saben? Lo único que esperaba para este hombre negligente, para este hombre perezoso, es la pobreza. Lo único que espera, hermanos, para una familia que no es diligente en las cosas espirituales es pobreza espiritual. Lo único que espera para un matrimonio que no ama al Señor es pobreza espiritual. Lo único que va a esperar para tu vida, joven, ¿verdad? Que tal vez estás aquí por amor a tus padres o por obediencia a tus padres, pero no por amor a Dios, es pobreza espiritual. Necesitas ser diligente en amar al Señor con todo tu corazón. El Señor tiene grandes bendiciones para ti, pero si tú decides ser negligente, decides quedarte en pobreza espiritual, decides ser perezoso espiritualmente, lo único que vendrá a tu vida será pobreza. Dice el versículo
De Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dice también Proverbios 19:5: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Y luego lean conmigo Proverbios 13:4, está en la pantalla. Dice la Biblia: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, el alma de los diligentes, de los prestos, de los trabajadores, de los que saben que deben hacer las cosas sin que se las pidan, el alma de los diligentes será prosperada. Tu alma y mi alma pueden desear muchas cosas. Puedes desear llegar a viejo, lleno de años y de buena vejez. Puedes desear una familia hermosa. Mi alma puede desear que mis hijos sean personas de bien. Yo puedo desear que la gente no se vaya a la condenación. Puedo incluso llorar por algunos que se van al infierno, ¿verdad? Puedo llorar por las almas que yo sé que no conocieron a Cristo. Tal vez yo puedo sentir carga en mi corazón. Tal vez puedo desear en mi alma que la iglesia de Cristo vive sea grande. Puedo tener el anhelo de tener un templo en la iglesia, tener un templo, ¿verdad?, para que nos congreguemos. Podemos, hermanos, anhelar en el alma muchas cosas buenas. Podemos estar llenos de buenas intenciones. Pero si somos perezosos, si no hay diligencia en lo que debemos hacer, si no somos sabios, si no andamos como de día y no como de noche, si no somos prestos en hablar del Evangelio, si no dejamos, y lo digo con respeto, de perder el tiempo en lo que no debemos invertir el tiempo de la siega llegará y solamente cosecharemos lo que hemos sembrado. Nunca veremos el fruto de lo que nuestra alma está anhelando. Hermanos, el Señor viene y viene pronto y dará al hombre según sus obras. Es tiempo, hermanos, de despertar. Es tiempo de ser diligentes. Es tiempo de ser cristianos verdaderos. Dejemos, hermanos, dejemos de esperar a que se nos diga lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos el Espíritu Santo que nos convence, que nos mueve, que nos está... Yo no quiero decirte lo que tienes que hacer. El Espíritu se encarga de eso. Si ya te mostró que debes cambiar algo, dejar algo, hacer algo en tu vida, hazlo. Sé diligente. Eso requiere diligencia. Eso agrada al Señor. En conclusión, hermanos, en conclusión, una vida que agrada a Dios es aquella que no está sumida en la pereza, sino que en lo que requiere diligencia es pronta para actuar. Una vida que agrada al Señor, como la de Job, como la de Moisés, como la del profeta Daniel, como la de los hombres, los apóstoles, como la de los primeros cristianos. Una vida que agrada al Señor no es una vida espectacular, sino simplemente es una vida diligente, una vida que hace lo que tiene que hacer, que es presta para actuar y hacer la voluntad del Señor. Recuerda que la pereza espiritual te hace perder sabiduría. La pereza espiritual te hace perder tiempo valioso. ¿Cuánto tiempo perdiste? Y has perdido, y tal vez sigues perdiendo por no hacer las cosas a tiempo, por no invertir a tiempo. Así vendrá tu necesidad, dice la Biblia. La pereza también nos hace perder estabilidad. El Señor no desea que seamos cristianos negligentes, desea que seamos cristianos fervorosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Durante el mensaje mencioné varios textos interesantes en la palabra del Señor que no quise resaltar porque quise resaltarlos ahora. Estos textos que he mencionado nos invitan a actuar con diligencia. A cada uno de nosotros nos invitan a actuar con presteza. Pero en cada uno de estos versículos, hermanos, se menciona una verdad inminente, una verdad que no hay cómo negarla. Es una verdad real. Y esa verdad es esta: Cristo viene, y viene pronto. Y dice Apocalipsis 22 que Él viene con su galardón para dar de acuerdo a las obras de cada uno. Y dice Apocalipsis también a la parte final: he aquí yo vengo en breve. Y Juan decía: amén, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. ¿Podríamos decirlo así? ¿Realmente anhelas que Cristo venga? ¿Anhelamos que el Señor vuelva por nosotros? Tal vez, hermanos, debería ser nuestro anhelo.
pero por nuestra manera de vivir, por nuestra poca diligencia en hacer su obra, tal vez ese galardón que viene con Él no sea para nosotros. Romanos 13:11 lo mencionamos. Romanos 13, no, ese no lo mencioné, perdón, pero es importante este texto. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, es tiempo. Si hemos estado dormidos, es tiempo de levantarnos del sueño. Y la razón es esta: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La razón es que Cristo viene, y viene pronto, hermanos. No retarda su promesa según algunos la tienen por tardada, sino que Él es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, el Señor es paciente para con esta iglesia, porque hay mucho pueblo que va a perecer y no quiere que perezca. Él es paciente no para con los no creyentes, sino para con nosotros. No quiere que ninguno perezca. Así que el Señor viene pronto. Cada vez está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ese mismo versículo dice adelante: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Y continúa mencionando, ¿verdad?, algunos aspectos que debemos dejar en nuestra vida. Desechemos las obras de las tinieblas. Otro texto, Proverbios 24, 10 al 12. Dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Y luego lea lo que dice en la pantalla. Dice así: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso no lo entenderá el Señor? Si dijeres, no lo supe, Señor, no supe que debía hablar de Cristo, no supe que debía compartir a mis amigos, no supe que debía también ser yo participante de la salvación de este mundo, pensé que eso era del pastor, pensé que eso correspondía a otro grupo de personas, no lo supe. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, dice adelante, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sabes en dónde? En el tribunal de Cristo, donde estaremos delante de Él compareciendo y dando cuenta de lo que fue nuestra vida. Ahí el Señor dará al hombre según sus obras. Y un texto más, Colosenses 3:4, dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego lean lo que está en negrita, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Cuando Cristo, nuestra vida, Él es nuestra vida, cuando Él se manifieste, porque lo hará, hermanos, se manifestará el Señor, Él nos va a recompensar. Cuando Él se manifieste, Él dará al hombre según sus obras. Cuando Él se manifieste, hermanos, Él traerá la recompensa. El Señor viene y su galardón con Él. Y quisiera terminar con un último versículo, y les voy a suplicar que vayamos para allá, por favor. Estamos concluyendo, solamente es redondeando todo esto. Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Dice la Biblia, y piensa en todo lo que hemos hablado. Por eso quise terminar con ese texto, porque lo redondea muy bien. Dice la Biblia, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento? ¿Cuándo? A tiempo. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? El siervo diligente, que hace su obra correctamente, para que dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo diligente, aquel siervo que no hace lo que dice el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún comer y a beber con los borrachos, es decir, vive una vida libertina, una vida que no anda conforme al Señor. Dice el 50, vendrá el Señor de aquel siervo
en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. No se refiere a la pérdida de salvación, se refiere a la pérdida de recompensa, a la pérdida de galardones, hermano. Allí será el lloro, y algunos llorarán por perder la recompensa, llorarán por perder aquel galardón que lo tenían, pero por dejar de ser diligentes, perdieron. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién será el siervo fiel de esta iglesia? Diligente, que dirá: Señor, yo quiero dejar de ser perezoso espiritualmente. Yo me comprometo contigo, no con el pastor, no con nadie, contigo, Señor, a ser el siervo fiel y prudente. La razón principal para ser diligentes, para que en lo que requiera diligencia no seamos perezosos, es que Cristo viene, y viene pronto. ¿Quién será, hermanos, el siervo fiel que dirá: Señor, aquí estoy yo necesito cambiar mi vida, quiero ser diligente para tu obra? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar orando al Señor.